Buenos días, ¿me oís? Pido un poco de paciencia porque soy un poco torpe, por decirlo de alguna manera. Se, hola, buenos días, Lola Macías. Eh, a ver, me dice Marifélix, lee en voz alta y contéstanos. Vale, voy a ir leyendo. Jesús Cantero, hombre, un buen amigo de los coros de carnaval, me dice, buenos días, Santi Chiquitín. Y Diana Pardo confirma que se oye. He visto, Ramón Ruiz, un saludo. He visto también que hay algunas personas de Barbate, incluso de Carmona. Estoy leyendo algunos mensajes un tanto peloteriles, ¿no? Y bueno, si os parece, si encuentro algún papel, voy a apuntar. A ver, vamos a ir toda la paciencia del mundo en Santiago, desde Zaragoza, vaya. A ver, sé que habéis hecho algunas preguntas ya. Si sois tan amables de repetirlas, y voy apuntando. Se acaba de conectar, a ver, sí. Tengo que decir que a los que me manden mensajes por WhatsApp, mensajes provocadores, no los voy a atender. Así que Jesús García, por favor, deja de enviarme mensajes subliminares sobre lo que habría que hacer o no con el COAC. Hola desde Granada, María Ortega. Buenos días, querido Francis. Qué tiempo sin verte. A ver si ya que esperemos que quede menos. Dice, voy a empezar, vamos a ver. Diana Pardo, que si mal no recuerdo es de Madrid, dice que os cuente la historia del carnaval que más te apasiona. Vaya pregunta, más extensa. A mí me apasiona toda la historia del carnaval. No tengo, tengo predilección. No tengo predilección por... Si veis que sonrío algo es que os leo y me tengo que reír. Que me gusta en general me interesa en general toda la historia del carnaval, pero quizás la que más me haya llamado la atención y la que más he estudiado, como algunos o algunas supongo que sabéis, es la historia del carnaval durante la Segunda República, los años 1932 a 1936, porque después de muchísimas décadas de represión o de poca libertad, por así decirlo, lo que es toda la época de la Restauración borbónica, finales de las últimas décadas del siglo XIX, primeras del siglo XX, dictadura de Miguel Primo de Rivera, pues es una eclosión en aquellos 5 carnavales, y aquello va a acabar pues de una forma totalmente negativa para los que componían la fiesta y para la propia fiesta. Y bueno, creo que es esa, ¿no? La que más, a día de hoy, la que más me apasiona, entre otras cosas, por desconocida, ¿no? Porque se ha intentado ocultar siempre, y bueno, ese es el motivo. Luisa Borrego, hola desde Salamanca. Grande la visita al Gran Teatro Falla con Fran Sevilla Pesi. Fran Sevilla Pesi. Bueno, como supongo que todos sabéis, Francis Sevilla, que si mal no recuerdo estará con todos vosotros, yo también estaré viéndolo, por supuesto,
el, el próximo martes aquí en el grupo, aunque no hayas nacido en Cádiz, pues él y yo tenemos un proyecto empresarial que lleva por nombre Una de 3000 historias. Algunos y algunas de vosotros ya he hecho alguna visita, y una de esas visitas es pues la ruta o la visita al Gran Teatro Falla, y sé que muchos pues os ha gustado, así que os animo a que cuando todo vuelva a la normalidad, a la nueva normalidad, como quieran llamarlo, pues nos podamos ver. ¿Por qué se cambió el nombre? Dice María Félix Ruibal. ¿Por qué se cambió el nombre a fiestas típicas gaditanas? El nombre del carnaval quedó prohibido a raíz del golpe de Estado del 36. Los que salieron victoriosos en la guerra civil, los sublevados, pues vaya, el carnaval como que no les gustaba mucho todo lo que representaba, todo lo que se hacía en esos días. Por lo tanto, el carnaval quedó prohibido aquí en Cádiz a finales de los años 40 por distintos motivos. Uno de los motivos del por qué se apoyó una vuelta de esta fiesta que antiguamente se llamó carnaval, era el motivo económico. La ciudad en posguerra, hay que pensar que la ciudad de Cádiz es un islote y estaba completamente aislada. Entonces los propios comerciantes, los pequeños comerciantes, los medianos comerciantes de la ciudad, tenéis que tener en cuenta que Cádiz no tenía, su fiesta de siempre había sido el carnaval. Aquí no hay feria, como decía la copla de Paco Alba, de los Julianes. Entonces eso hizo que cierto sector de los comerciantes, una vez ya se avanza la década de los años 40, pues empiecen a presionar a los gobernantes franquistas para que de alguna manera dejen tener una fiesta. Pero yo creo que ese no es el único motivo, el motivo económico. También está, por supuesto, que los supervivientes de la fiesta presionaban a su forma, a su forma, indicando que bueno, que la fiesta, los grupos de determinadas formas, pues bueno, podían estar controlados y que se debería permitir. Luego también había una parte de la burguesía que siempre le había gustado el tema de las coplas, habían sido muy seguidores del tío Latiza y veían esto como un folclore a rescatar, no el tema de las murgas, pero sí el de los coros. Y por supuesto, para mí, esto es una opinión personal, el que finalizara la Segunda Guerra Mundial en el año 45 con la victoria de los aliados, creo que también tuvo algo de peso, puesto que a partir de ahí una muy leve apertura del régimen franquista. ¿Y por qué no? Bueno, y por supuesto también el tema, no se debe olvidar, el tema de la explosión de Cádiz de agosto del 47. Yo creo que todo eso hace que los gobernadores de entonces se replanteen crear una fiesta que se asemeje al antiguo carnaval en algunos términos, muy pocos, con una durísima censura, y la llamaron Fiesta de los Coros. No se llamó Fiesta Típica Gaditana, se llamó Fiesta de los Coros en el año 48-49. Y el nombre fue cambiando a principios de los 50, si mal no recuerdo, es cuando ya se le pone Fiestas Típicas Gaditanas. Ya posteriormente se le añadieron los antiguos carnavales, pero ese puede ser una breve explicación. No voy a contestarte, voy a conseguir leyendo poemas. Lo haces muy bien, ¿eh? Venga, más preguntas. Manuel Gamero, además de la ruta de la visita al Falla, ¿tenéis previsto repetir cuando se pueda rutas como la del Cádiz y el Carnaval Prohibido? Sí, nuestra intención, supongo que Franci también lo comunicará el martes, nuestra intención es que si no ocurre nada extraño y salimos de estas distintas fases, sentarnos a finales de mayo y bueno, vamos a intentar hacer una especie de calendario para el verano, donde tendremos la visita al Falla y el resto también. Nos tenemos que dar cuenta que, bueno, en las visitas por la calle, quizás a lo mejor habrá que hacer grupos más pequeños con la protección correspondiente, ya las mascarillas y demás, pero nuestra intención
señor Gamero, es que volvamos a hacerla, entre ellas el Cádiz y el Carnaval Prohibido, que yo sé que es una y Francis también, que os gusta mucho. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace una de 3000 historias? Una de 3000 historias nace, bueno, pues en realidad nace sin pretenderse un poco, ¿no? Eh, yo empiezo a hacer a través de unas jornadas de patrimonio que organizaban los chavales Moisés Camacho, Antonio de la Cruz, unas jornadas de patrimonio, y me llaman que si quiero participar, organizar alguna ruta. Y claro, yo lo puedo hacer, pero yo no iba a enseñar eh, la historia de la Constitución de Cádiz. Lo puedo hacer, pero me parecía que ya había gente que lo hacía muy bien. Entonces, algo que yo sí me había especializado era, por ejemplo, el Cádiz de la Guerra Civil. Entonces yo les indiqué que esa era la que podía hacer. Eso lo hicimos a final del año 14, se tuvo que repetir porque tuvo mucha afluencia y seguí haciéndola porque hasta que, bueno, un día, no recuerdo cuándo exactamente, pero un día viene Francis Sevilla, al cual yo conocía de muchos años atrás, y me plantea que esa forma de hacer la ruta, que la podíamos hacer entre los dos, no el Cádiz de la Guerra Civil, pero sí el Cádiz en posguerra, puesto que yo años atrás había hecho una tesis de licenciatura o tesina, que posteriormente se había publicado como libro, y que a él le gusta mucho por lo visto, en la cual pues intenta explicar la forma de vida de la clase obrera en Cádiz en posguerra, y se añade, una de las fuentes historiográficas que yo añado es la propia copla de carnaval, la que arranca con las fiestas típicas gaditanas. Entonces, pues ahí es como surge una de 3000 historias, que lo que intenta es mostrar, pues, por un lado, historias de Cádiz, que quizás no se les ha dado tanto bombo desde la oficialidad. Son historias que están bastante olvidadas y, por supuesto, casi prácticamente siempre aportando la copla de carnaval, porque, bueno, creemos que es una fuente historiográfica de primera mano y que siempre ha estado muy denostada. Me preguntan por aquí que si en el Falla, en el sótano, el Falla, debajo de su escenario, tiene un contrafoso, debajo de un contrafoso, como todo teatro. Mide 10 metros de alto. Desde hace ya algún tiempo estamos intentando que se vuelva a abrir al público. Hace muchos años yo lo visité, se podía visitar. Es bastante espectacular. A ver si tenemos suerte. Y el ayuntamiento se enrolla, que nos tienen que dar el permiso. La cuestión es que si tiene agua de mar, bueno, claro, es que lo que ocurre en muchas zonas de Cádiz, perdón, hay agua. Por ejemplo, en la Plaza San Antonio había pozos naturales, pero en la parte del Falla es que hasta allí llega el agua cuando sube la marea, a sus bajos, al interior, pues llega al mar. Y lo que hay es un pozo de mareas, que se rige por las mareas. Cuando sube las mareas llega el agua, y si no, pues el agua se va. Pero eso no solo ocurre en un edificio como el Teatro Falla, eso ocurre en muchas fincas de Cádiz, sobre todo en las que están en zonas más bajas, en lo que sería el antiguo canal Vaya Caleta. María Villanueva dice que si tenemos recogidas más coplas antiguas, aparte del CD que sacaste. María, ¿a qué CD te a qué, a ver, a qué CD te refieres? ¿Al de las coplas de la República o a uno de los que saca Francis con su propio grupo? Bueno, de todas maneras te puedo contestar. José Antonio Lórez, saludos del puerto, un abrazo, querido José Antonio, buen amigo. Como iba diciendo, eh, te refieras al disco de las coplas inéditas de Paco Alba que sacó Francis con su grupo, así como al CD de las coplas de la República, donde también estuvo Francis Sevilla y Kiko Camacho haciendo el trabajo de documentación, y que lo dirigió Catalán y Juan Fernández. Sí, hay bastantes coplas más grabadas a antiguos comparsistas, y la intención es que íbamos a sacar otro. Hay una idea de sacar como una especie de segundo volumen, pero claro, con todo este problema de
del estado de alarma, del coronavirus y demás, no sabemos qué va a pasar. Pero coplas con música, sabemos más coplas con música y con letras. Hay más preguntas, pero no los he visto. A ver. Dice Diana Pardo, yo me colé en el contrafoso, pero ya prescrito. María Villanueva, de nuevo, ¿me podrías explicar lo del nombre del Carranza? ¿Qué te refieres, María? ¿Qué te refieres al nombre del estadio? A ver, Sergio Muñoz Santi, ya que has sido tú quien ha promovido que se lleve a cambiar el nombre del estadio, cuéntalo bien. Bueno, yo no he... Yo solamente he dado la idea, lo que pasa es que ha tenido muy buena aceptación. Yo hace muchos años, cuando se inauguró el nuevo estadio Ramón de Carranza, ya completo, porque fue por fases, hay que recordarlo, eso fue en el año 2012, yo en mi blog, Más Típico No Lo Hay, que se llama, escribí un artículo breve explicando por qué habría que quitar el nombre de Ramón de Carranza. Y al final incluso daba una idea de un nuevo nombre, que era Mágico González, ¿no? Que creo que es el jugador más grande que ha tenido nunca el Cádiz Club de Fútbol. ¿Quieres saber de dónde viene? ¿De dónde viene el nombre Ramón de Carranza? Bueno, pues eso viene de una cacicada, lo que viene siendo una cacicada de un alcalde, de otro alcalde de la dictadura, que era José León de Carranza, hijo de Ramón de Carranza. El estadio del Cádiz, o del Mirandilla, como se llamaba antiguamente, era el Estadio Municipal Mirandilla. Y este se encontraba en los terrenos donde hoy es la Plaza Zdrúbal. Allí se encontraba desde que se construyó ese estadio municipal en 1933. Se queda pequeño y se hace una nueva construcción con la alcaldía de José León de Carranza en el año 1955, que es ese estadio que prácticamente todos conocimos y que tenía esa preferencia con esa torre olímpica, esa torre de preferencia a la que siempre hizo mención Juan Carlos Aragón. Y claro, y el nombre que se le ocurrió a este alcalde de la dictadura, José León de Carranza, ¿cuál fue? El nombre de su padre, de Ramón de Carranza, que no tiene vinculación con el fútbol, que no tiene vinculación con el Cádiz Club de Fútbol, y que además hace referencia a una figura que yo creo que es nefasta, dentro, por supuesto, de lo que es la ley 52/2007, también conocida como de memoria histórica, porque principalmente es un golpista. En julio del 36 es uno de los que conspiran contra el gobierno de la República, legalmente establecido. Y por otro lado, pues se va a erigir, él se va a erigir como alcalde de la ciudad el 20 de julio, viene en avioneta desde Sevilla, y con esa alcaldía suya, la segunda, porque tiene otra anterior en la dictadura de Primo de Rivera, pero en esa segunda alcaldía, pues él va a ser gobernador civil, es decir, el que controla la provincia, y alcalde de la ciudad. Y este alcalde de la ciudad, digamos que va a ser uno de los que organice y dirige la represión en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, del 36 al 37, que es la peor época de la represión golpista, posteriormente llamada franquista. Se calcula que son cientos, 400, 500 de gaditanos y gaditanas que van a ser reprimidos. ¿Reprimidos cómo? ¿De qué forma? Pues desde perdiendo el trabajo, los funcionarios del ayuntamiento y de la diputación, de lo cual él mismo se encargaría, el propio Ramón de Carranza. Luego, pues, personas que pierden el trabajo, personas que son encarceladas, personas que tienen que esconderse, personas que van a perder la vida. Incluso muchas de ellas todavía no saben dónde están sus cuerpos. No sé si me he extendido mucho, no sé si he contestado de dónde viene el nombre del estadio Ramón de Carranza. Luisa Borrega vota Mágico González. Bueno, la cuestión es que fallece Michael Robinson, que tanto hizo, sin tener por qué, tanto hizo por este club,
Y aquella, oye, y aquella mañana yo me quedo pensando que qué lástima, ¿no? Qué pena que muriera, falleciera este hombre. Tenía cáncer y demás, pero una persona que tanto hizo sin tener por qué. Y entonces, en mi cabeza, pues, enlacé, ¿no? La idea de, oye, que él no llevara. Sí, lleva, creo que hay un campo que lleva su nombre, pero que tengamos todavía que soportar cada vez que entramos por Cádiz, que el estadio se llame así, se llame Ramón de Carranza, y que, por ejemplo, no se llame o Mágico González, como indiqué en el año 12, o Michael Robinson. A partir de ahí, pues se lió una gorda, ¿no? Se lió una gorda, salieron muchos medios de comunicación, algunas personas reaccionarias, pues reaccionaron con insultos y demás hacia mi persona, pero vamos, a mí me da igual. La, la cuestión es que a día de hoy, luego lo pensé, digo, en realidad no nos vamos a poner, si por ley hay que cambiar el nombre, eso es así, por ley, si no habría que cambiar la ley. La cuestión es que yo creo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo en a quién dedicarle el nombre. Mágico, Mejía, Irigoyen, Robinson. Entonces, hubo hay por ahí un historiador, Manuel Granado, si mal no recuerdo, que está incluso haciendo una campaña para que el nombre del estadio municipal, que hay que decir que es municipal, no es del Cádiz, está cedido al Cádiz Club de Fútbol. El estadio pertenece a toda la ciudadanía de Cádiz. Pues yo creo, yo a día de hoy, ya han pasado varias semanas, yo apostaría por Estadio Municipal Nuevo Mirandilla, porque ese era el, el, el nombre original de este estadio, y creo que sería un bonito homenaje a toda la afición, a una afición que siempre ha sido muy sufrida, a la afición de nuestros padres, de nuestros abuelos, y creo que sería un nombre de consenso, por decirlo de alguna manera. A ver, a la señorita de Aragón, la próxima vez que diga algo así, va a ser expulsada, ¿eh? Siga leyendo poesía. Vamos a ver. Luis Rossi, un abrazo, querido. Dice, buenas. Quería preguntarle si Carranza tuvo alguna relación con el convoy de la Victoria y qué importancia tuvo este hecho en sí. Claro, es que Carranza tiene muchas historias y dentro de los primeros compases hay un golpe de Estado el 18 de julio del 36 y dentro de los primeros compases, bueno, un golpe que fracasa y por eso arranca, hay una reacción y por eso arranca la guerra civil. Y Carranza, que era un hombre de negocio y que era uno de los que mandaba en lo que eran las almadrabas que estaban por toda la costa de Huelva y Cádiz y tenía un núcleo muy importante en Barbate, pues claro, las barcas de estas almadrabas, de estas fábricas que había en Barbate, van a ser utilizadas para atraer tropas regulares de legionarios del protectorado español en Marruecos, que era donde estaba el ejército profesional en español. Y Carranza las va a poner a su disposición, a la disposición de los golpistas, vamos, a lo que él era, ¿no? Y con eso se van a asegurar, pues, tener aquí un potencial con los que arrasar pueblos y ciudades en su camino hasta Madrid, ¿eh? Os recomiendo el libro de Paco Espinosa, del historiador Paco Espinosa, La columna de la muerte, ¿eh? Cómo arrasan Sevilla y Extremadura. No, creo que nos tenemos que centrar un poco en temas de carnaval, pero bueno. Nacho Sacaluga, un saludo. Venga, más preguntas. Aunque las hayan puesto. María Villanueva, ¿dónde podemos informarnos de las visitas? Se refiere a las visitas que hago una de 3000 historias junto con Francis Sevilla Pesi. ¿Que dónde os podéis informar? Pues en nuestra web www.unadetremilhistorias.com o a través de las distintas redes sociales. En Facebook, estamos en Instagram, en Twitter creo que también. El amigo Carlos Porras, si estás por ahí, te mando un saludo. Es quien la controla. Ya os digo que a finales de mayo nos sentaremos Francis y yo y decidiremos, según veamos la situación, qué vamos a hacer este verano respecto a las visitas. Ay,
Me acaba, a ver. Hola Santi, María Merced Fernández. Hola Santi, si a Cádiz se le quita el carnaval, sería como un Pamplona sin San Fermín, un Valencia sin fallas. Por supuesto, yo creo que incluso más. Pues yo no creo que la tradición de las fallas sea tan antigua, ¿no? Como el carnaval. De hecho, en Valencia también había carnaval. Carnaval había en todos lados. Manuel Gamero. Otra de las rutas que nos quedamos mucho con las ganas de realizar es la de Carnaval y Museo, la extraña pareja, porque se completó rápidamente el aforo, ¿cierto? Hicimos 2 pases. ¿Estaría previsto que se repitiera? Por supuesto que sí. Tanto, vamos, mientras que el Museo Provincial, el Museo de Cádiz, Arqueológico de Bellas Artes, quieran, nosotros estamos dispuestos a repetirla porque nos encantó. Para quien no lo sepa, justo antes de empezar toda esta pesadilla de confinamiento, trabajamos junto al Museo Provincial, hicimos un par de pases, si mal no recuerdo fue el Día de Andalucía, por el Día de Andalucía, dentro de la Semana de Carnaval, y bueno, consistía en explicar el museo de otra manera, ¿no? El Museo Provincial, que tiene unas piezas fantásticas, y viendo también qué posible vinculación y cómo la copla de carnaval, cómo el carnaval puede servir y mucho para, para explicar y para hacer llegar otras materias como puede ser la arqueología o la numismática. Y salimos muy contentos. Y los pases iban a ser de media hora, pero bueno, Francia y yo hablamos muchísimo. No sé si os habéis dado cuenta. Y Francia además de hablar canta. Y, y los pases de media hora se convirtieron en casi 1 hora cada uno. Era de aforo limitado y muchos se quedaron sin poder ir. Pero sin problema, ¿eh? Si el museo quiere, nosotros encantados. ¿Cuándo se cantó por primera vez en el Falla? Carnaval. Esto lo explicamos en la visita, ¿eh? Si has ido a la visita ya lo deberías saber. Pero yo te lo explico, no te preocupes. La primera vez que se canta carnaval, sepamos, fue en 1927. No fue concurso de carnaval. Fueron unas actuaciones esporádicas dentro de la programación que tenía entonces ya Gran Teatro Falla, desde el año 26 Gran Teatro Falla. Y bueno, está dentro de la segunda etapa del teatro, que es una etapa que se abre a los espectáculos, y es en 1927. Actúa el coro de Manuel López Cañamaque, Los Pelotaris, y la murga o chirigota de José Poce Gómez, el Cojo Poce, Los Cristerpines Bufos. Magnífica chirigota. Nacho Sacaluga, ¿qué crees que queda por contar sobre el impacto y consecuencias del golpe del 36 en Cádiz? Queda muchísimo. Quedan muchas historias. Muchas historias. Lo que pasa es que hay que echarle mucho tiempo y luego ocurre que cada vez que sale una de estas historias se te echan algunos personajes encima, ¿no? Hoy estaba, cuando venía para acá, estaba pensando en una historia muy desconocida, que es, pasa que se me van a echar encima, yo lo sé, que es el origen del actual colegio de la Salle Viña. Del actual colegio, no, de ese edificio. Ese edificio, que está en la Plaza de la Reina, o Corralón de los Carros, ese edificio surge a raíz del golpe militar. Porque el anterior, el que hay, se asalta el 18 de julio, cuando se tienen noticias que hay ciertos militares que han dado un golpe de Estado. El barrio de la Viña, que se conocía, lo decía el historiador Millán Chivite, como el barrio rojo, muchos vecinos del barrio van a asaltar la Audiencia, que era un edificio que se perdió, que estaba allí dentro en la plaza, y también se asalta el colegio de La Salle. ¿Por qué se asalta? Porque el pueblo de Cádiz vincula a la iglesia con el golpe. Para ellos forman... ¿Qué situación quedaría ese colegio? Pero la cuestión es que ese colegio, en origen, no ocupaba toda la manzana como ocupa hoy. En esa manzana había otros edificios. Y, y en una de las esquinas, creo que la de la calle Cuba,
había un trozo de finca que no les pertenecía a los curas, ¿no? Que estaba ocupado por el, el bar El Destino, que era un centro de reunión de mucha gente del carnaval. La comparsa de Díaz Mariscal paraba mucho allí. Y está, por ejemplo, Nacho, esa es una historia muy curiosa de cómo el colegio se termina comiendo esa finca y el dueño de ese bar lo termina metiendo en la cárcel, pierde su finca y se pierde el bar el destino. Y es una historia muy oscura y que habría que recuperar. Tú podrías hacer un documental también de eso. Por cierto, a ver si vemos el documental sobre Juan Carlos. A ver. Que si he salido alguna vez en algún grupo, pero en algún grupo, ¿a qué te refieres? Sí, supongo que te refieres, obviamente, a carnaval. Yo nunca he concursado porque no tengo habilidades eh, de cante, pero en callejera sí he salido en algunas. Un poquito más alto el volumen. No sé si acercarme un poquito más. A ver, una pregunta que es repetida. ¿Crees que gracias al carnaval se conoce una parte de la historia que de otro modo no conoceríamos? Claro que sí. Gracias a las coplas del carnaval, muchas historias que se hubieran perdido, pues han quedado. Lo que ocurre es que si pasa mucho tiempo y quedan en el olvido, pues cuando se retoman esas coplas, a veces ya no las entendemos. ¿Mm? No las entendemos, hay que investigar mucho y profundizar mucho. ¿Crees que se debería hacer estas charlas en los colegios y universidades? Bueno, claro que sí. Lo que pasa que, vamos a ver, hay un evento que se viene celebrando desde el año 1983 con cierta subida, son los congresos de carnaval. Y yo animo a que cada vez que se celebre, este año se iba a celebrar uno, el número 22, el congreso de carnaval número 22, no sabemos qué va a ocurrir. En el año a finales del 18 se celebró el anterior, que se lo dedicamos a Paco Alba, en el 17 otro también, pero yo os animo a que participéis, que no os asuste el hecho de, un congreso o la universidad, no, no, está abierto, son eventos abiertos a todo el mundo, ¿no? Yo precisamente llevo ya muchos años dando clases en un máster de estudios hispánicos en la Facultad de Filosofía y Letras, y ese máster tiene un módulo sobre carnaval, ¿no? Y damos algunas clases, pero que, pero que deberían ser muchas más, por supuesto, y que esto se debería de arreglar de alguna manera también. Y en los colegios creo que llevan algunos años haciéndose, ¿no? Por parte de carnaval en la escuela y demás. Pasa que por ahí no lo controlo mucho. Mati Flores. Hola Santi, ¿se sabe cuándo desaparece la murga para llamarse luego chirigota? Bueno, el término murga en otros carnavales no se ha perdido. Aquí en Cádiz sí se perdió. Pero también es verdad, hay un antes y un después para nuestra fiesta, que es julio del 36. Y es que antes de julio del 36, los términos carnavalescos no nos obsesionaban tanto como ahora. Todos eran comparsas, todas eran comparsas. La comparsa no estaba relacionada a una modalidad como ocurre hoy. Y lo que pasa es que, bueno, sí, los que iban en carroza eran coros, también habían los coros a pie, que eran los coros originales, pero también se les decía comparsa. Y las chirigotas, a veces se le llamaba chirigota, eran murgas, eran grotescas. Pero lo que rompe con esa tradición de murga es el golpe del 36, la represión y la guerra civil. Cuando se reanuda esta fiesta, llamada, como decíamos al principio, fiesta de los coros, fiestas típicas gaditanas y demás, se pierde. No sabemos, yo no sé muy bien por qué se le pierde, se le deja de decir murga. Porque las murgas eran muy combativas, habían quedado en el recuerdo aquella murga del barrio de San José. Sí, pero eso no está no está en documentos. Pero que se le empezó a llamar chirigota ya oficial, sí. Y quedó así, coros y chirigotas. La comparsa vendría después. A ver, Víctor. ¿Cómo es posible que la memoria histórica no haya hecho justicia
a los vendedores de agua de cántaro del siglo XIX, que era su nombre original. Es cierto que se ejecutó, aparte de la murga, por cantar un repertorio. Hay mucha leyenda en todo esto. Lo que te puedo decir es que la chirigota de Antonio Girón, dirigida por Rafael Fernández Chernet, Los vendedores de agua de cántaro del siglo XIX, del año 36, tiene una letra que no se encuentra en sus libretos y que la conocemos gracias a la oralidad, a una entrevista que hicieron Kiko Camacho y José Antonio Valdivia a este bailador, a Bendito, que él era niño y la conservó en su cabeza. Por fin parece, la venganza ya llegó. Bueno, pues era un homenaje y un apoyo al Frente Popular y a la victoria del Frente, la victoria electoral del Frente Popular. Esta letra no está en el libreto, pero esta letra se cantó. Y ellos tienen una foto que ha pasado durante muchos años colgada en alguna, incluso en alguna peña, pero nadie le echaba cuenta, que supongo que la habréis visto, y sale la chirigota con el puño en alto, ¿no? Que era el saludo de las izquierdas. Y la cuestión es que fue reprimida esa chirigota. Según los escritos de Antonio Girón, sí, que fue el autor. Y luego hubo fusilados, en ese grupo hubo algún fusilado, pero luego está la historia del propio director, que es la que os voy a contar y que os la podéis encontrar en el documental que hicimos que se llama Murieron cantando. Me contó su hijo, Joaquín Fernández, bueno, que a raíz del golpe ellos se tuvieron que ir viviendo en varias zonas de Cádiz. Entiendo que huyendo porque se estaba buscando al director, a Rafael Fernández. Vivían en la Viña, de la Viña tuvieron que irse a Santa María, de Santa María a la trasera de la iglesia del Carmen, y que este hombre, que posteriormente, décadas después, fue bombero, pues era albañil. Y que un día arreglando la cubierta de la iglesia del Carmen, pues estaba agarrado, se resbaló y un compañero lo sujetó y le dijo: Rafael, es la segunda vez que te salvo la vida. Y Rafael dijo: ¿cómo? ¿La segunda vez? Sí, sí, sí. Porque iban a por ti. Iban a por ti porque habías dirigido esa chirigota. Esto lo cuenta Joaquín, el hijo, Joaquín Fernández. Y porque iban a por todas las chirigotas. Y este hombre dijo, que había estado en Falange, dijo: no, no, no. A Rafael hay que respetarlo. A Rafael no le podemos hacer daño porque es un buen hombre y tal y cual. Y que por lo visto todo venía, también hay que decirlo, porque un personaje que había estado en esa chirigota y lo habían echado porque por lo visto el hombre era un poco espeso o algo así, decían, pues bueno, decía que esa chirigota debería ir al paredón, ¿no? Y esa historia. ¿Se le ha hecho justicia a la gente, a los represaliados del carnaval? Hombre, yo creo que en el año, no sé si os acordáis, en el año 2017, la final comenzó con una antología que posteriormente he grabado el disco este que hacíamos mención hace un rato, y allí se cantaron, ellos iban vestidos de... Fue una recreación de los vendedores de agua de cántaro. Si no conocéis esa actuación, os invito a que vayáis a YouTube y la veáis. La final del año, la gran final del año 2017. Y ese carnaval fue muy bonito porque yo iba con el grupo y además de aquellos ensayos y de aquella actuación en la final, pues la semana de carnaval se hicieron otra serie de actos, coincidió con el Día de Andalucía y ellos actuaron en la izada de la bandera de andaluza y en la Plaza San Juan de Dios. Y si vais por el Palillero, por la Plaza del Palillero, fijaros que en el edificio, que lo que fue el antiguo Teatro Municipal, donde se organizaron los concursos de carnaval del año 33 al 36, ahí se puso una placa con esa silueta de los vendedores de agua de cántaro del siglo XIX. De todas maneras, siempre es necesario seguir, aunque eso se hiciera por el 80 aniversario de la prohibición del carnaval, en el año 17, siempre hay que seguir haciendo memoria, ¿no? Memoria histórica, memoria democrática, porque la mente humana es muy, muy frágil, y en el carnaval también. Un abrazo, Luis Moreno, y también a Juan, a mi tío Juan, hombre, a mi tío Juan que me está viendo.
¿Cómo, cómo buscáis tanta información y documentación? ¿Es un secreto? No, no es un secreto. Bueno, es que esa es la labor. Esa es la labor del historiador. Yo soy historiador de profesión, de carrera, digamos. Entonces, pues bueno, yo es que llevo muchísimos años. Yo empecé, estaba todavía estudiando la carrera a principios de los años 2000 y recuerdo que, claro, hoy es bastante fácil, hoy es mucho digitalizado, pero hace 20 años eso no era así. Y los coleccionistas, hoy los hay, muchos y muy generosos. Tengo muchos amigos, Kiko Camacho, Javier Osuna, el señor Narros, que creo que el otro día con vosotros, muchos más, ¿no? Pero hace 20 años no era tan fácil. Y yo me acuerdo que el primero que me llevó a un... Bueno, por un lado, el que fue mi director de tesis, Pepe Marchena, él tenía una pequeña colección que me la cedió para los estudios de lo que posteriormente sería el libro sobre la clase obrera en posguerra. Pero me acuerdo de otra persona que es Eugenio Mariscal. Eugenio Mariscal me llevó a un bar en San Fernando que era el bar de Perete, un bar mítico del carnaval isleño, y que hoy esta colección fue adquirida por el Ayuntamiento de San Fernando y se puede consultar. Pero en aquel entonces no. En aquel entonces Eugenio pues me preguntó, me llevó, como digo, al bar Perete y me acuerdo que allí había multitud de libretos. Entonces, desde hace 20 años, pues ando investigando. Lo que pasa es que nos hemos unido con otro que es muy pesado, de Francis. Francis tiene algunos años más que yo, entonces investigando también mucho tiempo. A ver, Víctor, ¿es cierto que el nombre ilegal viene de las agrupaciones que cantaban de manera clandestina el repertorio que el régimen le censuraba? A mí me da que no. Por un lado, tengo que decir que a mí el término ilegal no me gusta, porque las agrupaciones ilegales, las mal llamadas ilegales, son precisamente legales, son las callejeras. No sé por qué se les llama ilegales, cantan en libertad. ¿Guardas letras antiguas o libretos antiguos originales? Yo no soy coleccionista, pero tengo que decir, además nunca me he querido aficionar a esa afición, ¿no? Pero bueno, comprendo que haya quien le guste y por supuesto lo respeto. Pero tengo que decir que hace poco adquirí por un módico precio una caja de zapatos repletas de hojillas y, y libretos. No va a ser el inicio de una colección porque cuando las use, las vea y las digitalice, y lo digo aquí, vamos, eso va a ir al Archivo Histórico Municipal de Cádiz para que todos lo podamos disfrutar. Pero, y letras antiguas, sí, yo conservo algunas, pero yo no las conservo para mí. Yo todo lo que me ha llegado lo he compartido. Os voy a poner un ejemplo. Estando en vida mi tío Manuel Moreno Pavón, él conservaba en sus recuerdos una letra de Paco Alba del año 1963 de Corruquillo Gaditano. Qué lástima de mundo que Dios nos hizo. Qué lástima de mundo que Dios nos hizo. Y entonces, cuando a mí me la contó, esa no estaba ni publicada, ni presentada, ni publicada en el libreto, ni en el libro de José López Prat sobre las coplas de Paco Alba, sino que se había ensayado, él la memorizó y nunca se llegó a cantar. La letra es espectacular, para mi gusto. Y entonces yo le propuse, eso lo presenté yo con él en un congreso del carnaval, creo que en el año 2007-2008. Y eso es lo que hay que hacer. De hecho, en el último disco que ha sacado el grupo de Francis Sevilla, con las letras inéditas de Paco Alba, se grabó. ¿No? Se grabó porque es lo que hay, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es difundir, como por ejemplo se hacen muchos grupos de Facebook como este, aunque no hayas nacido en Cádiz, o en otro que estoy por ahí, Carnaval Atigüeño o algo así, o Carnaval de Cádiz Antiguo. Cuanto más se difunda mejor. Francis dice, me gustaría que hablaras un poco de tu tío Manuel Moreno,
y su leyenda como gran director. Que hable un poco de él. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de carnaval, yo es que tenía 2 años. Y digo, ¿eso es un recuerdo real? Yo os lo cuento. Y es que uno de mis primeros recuerdos es la comparsa Los Cholos del Altiplano, que la escribió, es la primera comparsa que escribe Antonio Busto y que la dirige él y que es la comparsa Revelación de aquel año y le dan un segundo premio. Bueno, pues yo recuerdo esa comparsa. Y hombre, Moreno es, por un lado, uno de los grandes intérpretes, creo, de la segunda mitad del siglo XX. Creo que uno de los más elegantes o el más elegante y fino que hay como intérprete, y luego tiene un papel muy importante también como director de los que ya apenas quedan, ya directores míticos de comparsa, grandes directores, que tú escuches la comparsa y digas, esto está dirigido por tal o cual persona, eso ya hay muy poco. Yo creo que uno de los que lo sigue haciendo es Ángel Subiela. Pero él pertenece a un grupo de directores como son los hermanos catalanes, el catalán grande, catalán chico, que hace poco nos dejó, como puede ser el propio Alemania, Antonio García, como puede ser Pepe el Caja, como es el propio Moreno. Eran todos directores que tenían un sello muy, muy distinto entre ellos, pero que la comparsa tuviera el soniquete que ellos preferían, ¿no? Y Manolo Moreno pues es uno de ellos. Y luego Manuel Moreno tiene también otros aspectos quizás más desconocidos, pero muy interesantes, como puede ser el hecho de que creo que es el único, junto con Jesús Monzón, que es otro de esos míticos directores, que de los que eran del grupo de Paco Alba, pues una vez fallece Paco, pues se lanza a dirigir, sobre todo, vamos, en el caso que más conozco, que es el de Moreno, se lanza a dirigir porque no quiere que lo que él ha aprendido de su maestro, de Paco Alba, pues quede en el olvido. Y eso creo que es muy, muy importante. Aparte de las agrupaciones infantiles que sacaba de la peña que él mismo fundó, la peña original Paco Alba, en el año 78, ¿no? Aquellas agrupaciones infantiles que iban al falla haciendo versiones de grupos de Paco, la Chirigota, los Vendedores de Mariscos, los Guajiros, en la cual van algunos de sus sobrinos, ¿no? Chipirón, que era muy pequeño, Bernardi, Rafaelín, etcétera. Siempre, dice María Villanueva, siempre he tenido la curiosidad de saber quiénes formaban o quiénes eran los que censuraban o revisaban las letras de los grupos. La verdad es que sí, es un tema muy interesante y que casi no se ha estudiado. Te recomiendo un pequeño libro de un historiador comparsista también, que es José Fernández, que trabaja en el Archivo Histórico Municipal y que está haciendo ahora mismo una tesis doctoral muy interesante sobre este tema. Pero el trabajo previo que ha realizado lo editó en el año 17, se publicó, se llama Lápiz Rojo. Y es una introducción a ese tema, pero que sepas que se está investigando. Álvaro Pérez me dice que haga publicidad al Congreso. Voy a hacerle publicidad, ya lo he dicho antes, a lo mejor no estabas conectado. Este año se iba a realizar el 22 Congreso del Carnaval con una temática internacional iberoamericana, de carnavales de toda Iberoamérica. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues todo esto que estamos viviendo. Entonces no sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar. Si lo vamos a realizar, si se va a realizar con otra temática o se aplazará para 2021. Un saludo a Marisa Brihuega, hombre, y a Antonio Galán. Carlos Porras dice, mítico el cate del Moreno a Rubén Benítez, que también le mandamos un abrazo. Eso no se cuenta, eso hay que contarlo en la barra de un bar, hombre. Marisa Brihuega, piensa que antes, aún viviendo momentos más delicados políticamente hablando, se mojaban más los autores que ahora. Por supuesto, claro, si hoy en día los autores, hombre, todavía en los 80 hubo cosas muy, muy valientes, pero hoy día está todo edulcorado, les da apuro, les da miedo. Y lo peor,
Muchas veces son los grupos los que mandan, no los autores. Esto se canta y esto no, pero ay, muchachos, ¿el autor quién es? ¿No? Y hay que ser valiente. Si lo fueron cuando no se podía, no lo van a hacer ahora. Yo los recomiendo, si os gusta el carnaval antiguo, autores como Juan Sevillano o Manolo León. O sea, gente se jugaba el pellejo. Y eso es antes de la dictadura. Y ya después, el mismísimo Paco Alba, si leemos en profundidad sus coplas, se deja caer muchas veces. En una copla nombró a Fermín Salvochea y la censura, ignorante y burra como era, ni se dio cuenta. Pedro Ramero también fue muy valiente. Víctor dice que cree que lo más simbólico de este coro ha sido la actuación de la Murga de Uruguay, madrileña, entre paréntesis, este año. Hombre, yo no sé, el concurso de Cádiz es un concurso amateur y eso no hay que olvidarlo. Yo soy de la opinión que el concurso debe estar abierto a todos. De hecho, que venga una agrupación desde una murga desde Uruguay es el fiel reflejo del éxito del concurso y del carnaval de Cádiz. Y a mí me pareció, oye, pues un acto muy bonito. Lo que pasa es que es muy difícil. No, ¿qué modalidad podrían ellos competir aquí? Si lo que se hace, aunque tenga parte de su origen muy parecido, similares, pero el resultado es muy distinto, ¿no? Entonces, el tema de los acentos, eso es complicado. Pero vamos, que a mí me gustó ver sobre el escenario del Falla a esa murga, ¿no? Uruguaya. A ver, dice Sara Vizcaya que estuvo en la ruta del Falla, le encantó, pero sobre todo como aficionado me gustó mucho y aprendí tela en la visita guiada de la exposición de Paco Alba, simultaneando su trayectoria personal con el contexto histórico. ¿Sería posible volver a hacerla de una manera más continuada? Bueno, pues habría que llamar a Javier Osuna, que fue comisario junto conmigo, y a la Fundación Cajasol, que fue quien hizo posible que hiciéramos aquella exposición coincidiendo con el centenario del nacimiento de Paco Alba. Y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Ese trabajo que hicimos conjuntamente. No sé si os acordaréis que la exposición era un recorrido, una línea cronológica en el tiempo, desde el nacimiento de Paco Alba, con la parte superior de la línea dedicada a él y a su vida, y en la parte inferior al contexto, ¿no? Para ir viendo, pues bueno, cómo calzaban ambas cosas, el contexto en el que vivió y su propia vida. Y de vez en cuando, pues, lo rompíamos con lo que llamamos los hitos de algunos hitos importantes en su vida. Esa exposición estuvo en la Fundación Cajasol para justo durante el concurso del año 18. Luego se llevó a Conil, a su población natal, que por cierto se le nombró aquel mismo año hijo predilecto de Conil de la Frontera, y hizo unas gestiones muy interesantes Natalia Robles como concejala, y allí en el Centro Santa Catalina, Centro Cultural Santa Catalina, también estuvo, y luego se volvió a traer a Cádiz cuando se le dedicó el congreso a él. La verdad es que creo que si mal no recuerdo, yo creo que llegué a hablar con Javi con Javi Osuna, de hacerla por nuestra cuenta y colocarla en algún sitio estable en la ciudad, porque creo que pensábamos que era muy interesante, ¿no? Al año siguiente hicimos, por cierto, la del tío de la tiza, no sé si la recordaréis, también en la Fundación Cajasol, coincidiendo con un aniversario, los 125 años del que tenemos constancia de que el coro lo hizo Antonio Rodríguez, el tío de la tiza, fuera a pie, pues pasara, en la primera constancia documental que hay, pasara a una carroza. Que si investigo otros carnavales de otros países, no, por ahí todavía no me ha dado, pero me interesan todos, ¿eh? Me interesan todos los carnavales. Sí he investigado otros carnavales de la provincia de Cádiz y de provincias limítrofes, Sevilla, Huelva,
bueno, y un poquito más allá, Badajoz, Ceuta. En mi tesis doctoral hay un capítulo dedicado a cómo la represión también llegó a otros carnavales, no solo al de Cádiz. El carnaval desapareció por completo, ¿no?, en España. María Villanueva, ¿dónde surgió la idea del documental Murieron Cantando? ¿Tenéis algún proyecto más en mente? El documental Murieron Cantando surge de mi propia tesis doctoral, porque ese es el tema de la tesis doctoral. El carnaval de la Segunda República y la represión posterior a raíz del golpe. Y surge ahí. Yo ya había realizado un documental previo para el servicio de vídeo Diputación, que lleva por nombre 3-10 de julio. Y bueno, me ofrecieron hacer el guión y creo que ha gustado mucho. Si no lo habéis visto, Murieron Cantando está en abierto en YouTube, ¿eh? Entréis en YouTube, ponéis Murieron Cantando documental y lo podéis ver. Estoy repasando a ver si, porque, a ver. Víctor me pregunta si conozco los carnavales del Peropalo en Villanueva de la Vera. No, en Cáceres, que va. No lo conozco, pero seguro es muy interesante. Creo que en Badajoz incluso hay un museo del carnaval, ¿no? La provincia de Sevilla también hay carnavales muy, muy interesantes. A mí lo que me gusta, lo que más me gusta de los carnavales, de otros carnavales, es que sean originales y vayan a sus raíces y que no intenten copiar el que se hace aquí. Yo sé que, claro, que la tele ha hecho mucho, mucho bien y mucho mal, ¿eh? Mucho bien y mucho mal al, al, a otros carnavales porque pierden sus características, ¿no? Pero a mí los carnavales que me gustan verlo es cada uno en su contexto. Lo que pasa es que, bueno, en la Baja Andalucía ya es imposible la tremenda influencia que Cádiz ha ejercido, ¿no?, sobre ellos. Dice por aquí Fanny Escoriza que a Pedro Gómez lo que más le gusta del de Carmona, el carnaval se entiende, es el ambigú. En el Teatro Cerezo en Carmona hace un concurso muy interesante. Se puede acceder o visitar los archivos de carnaval en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz desde hace ya muchos años. Puedes ir y consultar toda su documentación respecto al carnaval, que está, no hace falta ni consultarlo en papel porque está digitalizada desde 1763 hasta, hombre, hasta hoy día no se puede, porque hay, creo que esa parte, la última parte no está digitalizada, pero hasta el, no sé si hasta el 76, creo que sí. Dice Francis que cante un couple de los tuyos, no te lo crees ni tú. Sí, mira, es que además estoy bebiendo agua. Bueno, queridos, creo que llevamos ya una hora. Llevo una hora hablando. En Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, también hay carnaval, llamado del Toro, con encierros y desfiles de agrupaciones de chirigotas, nada más. Supongo que serán desfiles, una especie de cabalgata, pero no cantan, claro, hay carnavales que no son cantados, ¿no? ¿Te gustaría que las personas que tienen cosas de colección las donaran para que no se perdieran? Hombre, hay coleccionistas que tienen sus colecciones que están impecables, pero ¿qué ocurre? Pues que el tiempo pasa y no es la primera vez que te terminas encontrando una colección o mal vendida o separada, que eso es lo peor que puede ocurrir. Las colecciones, ya que las haces, las colecciones tienen que conservarse siempre juntas porque solo así tienen su forma y su porqué. Y muchas, claro, muchas se pierden. Yo recomiendo, desde luego, a los coleccionistas
que cuando se cansen de ella, bueno, si la quieren vender, que cada uno haga lo que quiera, pero que si no quieren sacarle una rentabilidad económica antes que romperla, separarla, que la lleven al Archivo Histórico Municipal de Cádiz o incluso al Archivo Histórico Provincial, que el Archivo Histórico Provincial, para quien no lo sepa, también tiene una parte muy interesante de colección. Una pregunta dedicada a Francis. ¿Paco Alba inventó la comparsa o tuvieron que ponerle otro nombre a su forma de hacer carnaval? Está claro que tuvieron que hacer, él nunca pretendió hacer una nueva modalidad, él hacía chirigotas. Lo que pasa es que se diferenciaban de las chirigotas grotescas que a lo mejor hacía José Quintana, por decir a alguno de ellos, ¿no? Él las hacía muy refinadas, muy bien cantadas, nada grotescas, ¿no? Y el jurado es harto, pues, en el año 59 ya está aquí, y al año siguiente, en el 60, pues las separa. Lo que ocurre es que eso no está muy estudiado, pero muy posiblemente Paco Alba, que vivía en Cádiz como niño desde los años 20, Paco Alba de joven vivió los carnavales de la República, y todo eso seguro, e incluso salió en agrupaciones infantiles y juveniles, y usaba, él mismo lo declaró, que usaba agrupaciones de músicas de cañamaque para hacer sus primeras composiciones. Entonces, muy posiblemente, él estaba totalmente influido por la forma de hacer agrupaciones de cañamaque, Cañamaque tenía un abanico muy amplio, pero en los años, sobre todo que yo lo estudié más, en los años de la República, hay agrupaciones que tienen, hay murga o chirigota, como la queréis llamar, que tienen pasodobles que se asemejan mucho a pasodobles de lo que hoy conocemos como comparsa. Murga como los gauchos o los lañadores, que llevan incluso, oye, que no es fácil de cantar, llevan ciertos quejidos y demás. Puede ser que Paco Alba tomara mucho de Algunos estáis pidiendo que cante un cuplé. Hombre, un abrazo, Paco Aleu, sí, sí, que salió en lo de las coplas recuperadas. La verdad es que sí, fue un trabajo muy bonito. Pasa que a mí yo tengo la sensación de que ese tipo de trabajo, cuando se hace, no llega al gran público. Tiene que pasar, desde luego, un tiempo. Que cante el Kilierizón. Sí, bueno, supongo, María Félix, si no me dice otra cosa, que vamos a ir acabando. Yo estoy, yo estoy el- algunos libros sobre la historia del carnaval. Mira, te recomiendo el de Alberto Ramos Santana, el carnaval secuestrado, que es así a modo genérico, sobre la historia del carnaval en Cádiz. Y luego ya para introducirte un poco más, pues está muy interesante el Cádiz Cuna de Dos Cantes, de Javier Osuna, o el del tío la revisión biográfica que hizo del tío de la Tiza. Es una obra maestra. El libro Lápiz Rojo, es de José Fernández, que salió muchos años con Gran Segunda, que salió muchos años era del grupo de Martínez Ares, y luego también salió con Juan Carlos. José Fernández, que es historiador y trabaja en el Archivo Histórico Municipal. Bueno, pues si os parece, vamos a ir acabando. Si no hay... Gracias a ti, gracias a vosotros. ¿Creéis que os cante el cuplé de Fray Lazo y sus traguebuches? Bueno, pues como no me lo pedís, pues no lo voy a cantar. A ver si me acuerdo. Decía,
Cuando la queman Cádiz de los conventos, la gente se mataba por ver el fuego. Calcundí religioso, allí lloraban, y bastante feata que algunas se desmayaban. Kiri Elison, ora pro nobis con la cara de un cabrón. Mira, pues había quedado ese pedazo de cuplé. Ese pedazo de cuplé, muy cortito, de Manolo León, que tenía varios estribillos. El Kiri Elison es el que nos ha llegado, pero hay varios más, los iban cambiando. Y, y además, esa letra de cuplé, cuando la quema en Cádiz, hace referencia, que el cuplé no tiene desperdicio por muy corto que sea, hace referencia a la quema de convento que hubo en Cádiz en mayo del 31, y más concretamente al de la iglesia de Santo Domingo, que es de lo que ellos se iban cachondeando. Es fuerte la cosa. Y la cuestión es que ese final, cuando dice carcundias y religiosos allí lloraban, iban y bastantes beatas que algunas hasta se desmayaban. Yo no creo que el final fuera que algunas se desmayaran. Ese es lo que pusieron en el libreto para pasar esa leve censura que había entonces. Yo creo que el final tenía mucha más maldad. Si venís al Cádiz, a la ruta Cádiz y el carnaval prohibido, os lo cuento. Bueno, pues muchas gracias por todo y hasta siempre, queridos. Un beso, abrazos y demás. Y ahora, María Félix, ¿qué tengo que hacer para quitar esto? Y voy a dar aquí.